¿Alguna vez te has preguntado, con lágrimas en los ojos y el corazón en pedazos, si Dios realmente me ama, por qué siento que me ha abandonado? Es esa sensación que duele en lo más profundo del alma. Esa noche en la que lloraste en silencio, cuando nadie más estaba ahí para escucharte. Ese momento en que todo parecía derrumbarse. La pérdida de alguien que amabas, un sueño roto, un problema que no encontrabas cómo resolver. Y entonces, en medio de ese dolor, levantaste los ojos al cielo, esperando una respuesta, pero lo único que recibiste fue silencio. Es ahí donde la duda entra y comienza a susurrar. Dios ya no está contigo. Dios se olvidó de ti. Dios no escucha tus oraciones. Y aunque en tu mente sabes que no debería ser así, en tu corazón se siente tan real, tan pesado, que llegas a creer que Dios te ha abandonado. Quiero que sepas algo. Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Millones de personas han pasado por ese mismo valle oscuro. Incluso los más grandes hombres y mujeres de fe enfrentaron ese silencio. ¿Sabías que en la Biblia, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, también gritó desesperado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22:1. Sí, esas palabras que más tarde también salieron de la boca de Jesús en la cruz. ¿Te das cuenta lo profundo que es esto? Incluso Jesús, el Hijo de Dios, cargando el peso del mundo, experimentó ese sentimiento de abandono. ¿Qué significa eso? Significa que sentir que Dios se ha alejado no te hace débil, no te hace un mal creyente, ni mucho menos. Significa que eres humano, y que en medio de tus pruebas, estás viviendo lo mismo que muchos fieles vivieron antes que tú. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Sentir que Dios se ha alejado no significa que realmente lo haya hecho. Hay una diferencia entre lo que sentimos y lo que es real. Nuestro corazón es engañoso, nuestras emociones cambian, pero Dios es constante, fiel y eterno. El silencio de Dios no es ausencia. A veces, ese silencio es parte de un plan que todavía no entendemos. Quiero que pienses en esto. Cuando un maestro guarda silencio durante un examen, no significa que haya abandonado a su alumno. Significa que confía en que lo que enseñó es suficiente para que su alumno pueda superar la prueba. Así es Dios contigo. Ese silencio que tanto duele puede ser la forma en que Él fortalece tu fe, en que Él prepara tu corazón para algo más grande que todavía no puedes ver. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo puedo soportar ese silencio sin rendirme? ¿Cómo puedo seguir confiando cuando todo en mí grita que Dios no está? En la siguiente parte, vamos a profundizar en lo que la Biblia y la experiencia de fe nos enseñan sobre esos momentos oscuros, y cómo aprender a escuchar incluso en medio del aparente abandono. Cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, lo primero que hacemos es buscar desesperadamente una señal. Miramos al cielo, abrimos la Biblia, buscamos palabras que nos den consuelo, pero muchas veces parece que nada llega. Ese silencio duele, y lo interpretamos como rechazo. Pero, ¿y si ese silencio en realidad fuera una invitación? La invitación de Dios a escucharlo de una manera diferente. Porque la verdad es que, muchas veces, estamos esperando que Él nos hable con truenos, con milagros visibles, con respuestas inmediatas, y cuando eso no sucede, pensamos que se olvidó de nosotros. Pero recuerda esto, Dios no siempre habla de la manera que esperamos. En la historia del profeta Elías, cuando huyó al desierto con el corazón destrozado, también sintió que Dios lo había dejado. Estaba cansado, deprimido, sin fuerzas. Él mismo dijo, Señor, basta ya, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Pero fue en ese momento de desesperación cuando Dios se le reveló. No en un gran terremoto, ni en un fuego impresionante, ni en un viento fuerte, sino en un suave susurro. En una voz tan delicada que fácilmente podría pasar desapercibida, 1 Reyes 19, 11-12. ¿Te das cuenta? Elías estaba buscando a Dios en lo extraordinario, pero Dios se presentó en lo pequeño, en lo íntimo, en lo que solo un corazón atento podía percibir. Quizás eso mismo te está pasando a ti. Quizás estás buscando a Dios en las grandes soluciones, en los milagros inmediatos, en los cambios visibles, pero Él te está hablando en lo cotidiano, en una palabra de un amigo, en un amanecer,
en la fortaleza que no sabes de dónde te sale para seguir adelante. El silencio de Dios no significa abandono, significa transformación. Es como una semilla que parece estar muerta bajo la tierra. Desde afuera no se ve nada, parece que todo terminó. Pero en lo profundo, en silencio, algo está germinando, algo está creciendo que tarde o temprano saldrá a la luz. Ahora bien, ¿qué hacemos mientras sentimos que Dios calla? Aquí es donde entra la fe verdadera. Porque la fe no es creer cuando todo va bien, cuando todo encaja y los milagros suceden delante de nuestros ojos. La fe real es confiar cuando no hay respuestas, cuando la oración parece no tener eco, cuando todo lo contrario grita que Dios no está. La fe auténtica no se mide en la ausencia de dudas, sino en la capacidad de mantenernos firmes incluso en medio de ellas. Y aquí quiero decirte algo. Si sigues buscando a Dios aun cuando sientes que no te responde, eso ya es fe. Si sigues orando, aunque te parezca que tus palabras se pierden en el aire, eso ya es un acto de confianza. Y créeme, Dios ve cada lágrima, escucha cada oración, conoce cada suspiro de tu corazón. Tal vez no lo sientas, pero Él está obrando. Porque la ausencia de respuesta inmediata no significa ausencia de amor. De hecho, muchas veces, es en esos momentos de silencio donde Dios está escribiendo la historia más profunda de tu vida. Y cuando el tiempo llegue, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, Dios nunca me dejó, estaba conmigo todo el tiempo. En la siguiente parte, vamos a descubrir cómo ese aparente silencio puede convertirse en el lugar donde Dios fortalece tu carácter, moldea tu corazón y prepara tu vida para un propósito más grande de lo que imaginas. Quizás nunca lo habías pensado, pero los momentos en que sentimos que Dios calla no son un castigo, sino una preparación. Dios nunca desperdicia el dolor, nunca permite un silencio sin propósito. Todo lo que hoy no entiendes, mañana puede convertirse en la pieza clave que complete el rompecabezas de tu vida. Mira la historia de José, el hijo de Jacob. Dios le dio sueños de grandeza, visiones de lo que él haría en su vida. Pero, ¿qué fue lo que vino después? Traición, rechazo, años de esclavitud, cárcel injusta. ¿Dónde estaba Dios en ese tiempo? Desde afuera parecía que lo había abandonado. José pasó años en la oscuridad, preguntándose seguramente por qué su vida se había convertido en lo contrario de lo que Dios le había prometido. Pero en todo ese silencio, Dios lo estaba preparando, formando su carácter, moldeando su corazón para el día en que llegara el cumplimiento de la promesa. Lo mismo pasa contigo. Tal vez hoy te sientes en una cárcel emocional, atrapado en preguntas que no tienen respuesta, mirando al cielo y preguntando, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me hablas? Pero quiero que escuches esto. Dios no está lejos, Dios está trabajando en ti. El silencio de hoy es el entrenamiento que te dará la fuerza para enfrentar el propósito de mañana. A veces pedimos a Dios que nos quite el dolor, pero Dios, en lugar de quitarlo, lo transforma en la herramienta que nos hará crecer. Porque Él sabe que hay cosas que solo aprendemos en el desierto, hay lecciones que solo se descubren en las noches más oscuras. Y aunque duela, esas lecciones se convierten en las raíces que te mantendrán firme cuando llegue la tormenta. Piensa en Jesús en la cruz. En el momento más doloroso de su vida, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito resume la experiencia humana del silencio de Dios. Y sin embargo, aunque parecía abandonado, en ese instante Dios estaba cumpliendo el plan más grande de la historia, la salvación de la humanidad. ¿Puedes imaginarlo? El momento de mayor silencio fue también el momento de mayor victoria. Así es también en tu vida. Lo que hoy interpretas como abandono, mañana puede revelarse como el escenario donde Dios escribió tu mayor testimonio. Tal vez ahora no entiendes el para qué de este silencio, pero llegará el día en que todo cobrará sentido, y sabrás que Dios nunca se fue, simplemente estaba preparando el terreno para algo mucho más grande. Por eso, en lugar de desesperarte en el silencio, abrázalo como parte del proceso. No es fácil, lo sé, pero si puedes mantener tu confianza en medio de lo que no entiendes, estarás más cerca de ver cómo ese silencio se convierte en respuesta. En la próxima parte, veremos cómo, incluso cuando el silencio parece insoportable, Dios nos deja pequeñas huellas,
señales que nos recuerdan que nunca nos abandona, aunque nuestra mente nos diga lo contrario. Aunque nuestra mente nos diga que Dios calla, si miramos con atención podemos encontrar pequeñas huellas de su presencia en medio de nuestro dolor. A veces esperamos que Él se manifieste con grandes milagros, pero no siempre es así. Muchas veces se revela en lo sutil, en lo que fácilmente pasamos por alto porque nuestro corazón está distraído por la angustia. Piensa en cada vez que, en medio de tu tristeza, alguien te ha enviado un mensaje inesperado, una palabra que llegó justo cuando más la necesitabas. O en esos momentos en que, sin saber por qué, sentiste fuerzas para levantarte un día más cuando todo dentro de ti quería rendirse. Eso no es casualidad. Eso es Dios recordándote que sigue ahí. El abandono que sentimos no es real, es una ilusión creada por el dolor. Es como cuando una nube tapa el sol sigue estando allí, aunque no lo veamos. De la misma manera, Dios sigue siendo fiel, aunque no lo sintamos. Y esas pequeñas huellas son como rayos de luz que atraviesan la tormenta para recordarnos que no caminamos solos. El apóstol Pablo escribió que nada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8, 38-39. Ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, nada. Entonces, si nada puede separarnos de su amor, ¿por qué sentimos que Él se ha ido? Porque el dolor grita más fuerte que la verdad, y nuestro corazón herido interpreta el silencio como ausencia. Pero la realidad espiritual es otra. Dios está más cerca de lo que imaginas. Cada lágrima que derramas no pasa desapercibida. El Salmo 56, 8 dice que Dios guarda nuestras lágrimas en un odre, como si fueran un tesoro precioso. Eso significa que nada de lo que sientes es ignorado por Él. Incluso cuando parece que no responde, Él está recogiendo tu dolor, transformándolo en parte de una historia que todavía no comprendes. Y aquí está la clave: aprender a reconocer esas huellas en medio del silencio. A veces será la paz que inexplicablemente sientes después de orar, aunque nada externo haya cambiado. Otras veces será una puerta que se abre justo cuando pensabas que todo estaba perdido. O incluso un recuerdo de momentos pasados donde también pensaste que no había salida, pero Dios te levantó. Cada detalle es una evidencia de que Él nunca te ha abandonado. Tal vez lo que necesitas no es que Dios hable más fuerte, sino que tú aprendas a escuchar de una manera más profunda. Que dejes de buscar solo en lo espectacular y comiences a reconocerlo en lo ordinario. Porque Dios no está limitado a los milagros visibles, Él se mueve también en lo oculto, en lo pequeño, en lo que a simple vista parece insignificante pero que, con el tiempo, se revela como la mano de un padre amoroso que jamás soltó la tuya. Por eso, aunque hoy sientas que Dios calla, abre los ojos de tu corazón. Observa a tu alrededor con fe. Tal vez la respuesta que tanto buscas ya está ahí, escondida en lo cotidiano, esperando a que dejes de mirar al cielo con desesperación para descubrir que Dios ha estado a tu lado todo el tiempo, caminando contigo incluso en los pasos más pesados de tu vida. Y entonces, en medio de mis lágrimas y de mi sensación de derrota, escuché un susurro en lo profundo de mi corazón. No era una voz audible, pero sí un sentimiento tan fuerte que me hizo detenerme. Era como si alguien me dijera: no te he abandonado. He estado contigo en cada paso, aun cuando no podía sentirme. Ese momento cambió todo. No porque mis problemas desaparecieran de un día para otro, sino porque entendí algo que nunca había comprendido antes. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Yo había confundido su silencio con abandono, cuando en realidad Él estaba trabajando en mi interior, fortaleciendo mi fe, dándome resistencia para enfrentar lo que vendría. Recordé todas las veces que pensé que no tenía fuerzas, y sin embargo, algo dentro de mí me empujaba a levantarme una vez más. ¿De dónde venía esa fuerza si no era de Él? Recordé los días en que no tenía ni qué comer, y justo en el momento límite, aparecía alguien con una ayuda inesperada. ¿Cómo podía seguir dudando de su cuidado? Con el tiempo, comprendí que Dios no me abandonó, sino que me permitió caminar por el desierto para enseñarme a confiar más allá de lo que veía. Fue en la oscuridad donde aprendí a valorar la luz. Fue en el dolor donde descubrí que mi fe no podía depender de emociones pasajeras, sino de la certeza de que Él nunca falla. Hoy,
Mirando hacia atrás, puedo decirte con el corazón en la mano. Si tú también sientes que Dios te ha abandonado, no te dejes engañar por esa sensación. No estás solo. Ese silencio que duele tanto puede ser el escenario de la obra más grande en tu vida. Dios no te suelta, aunque no lo sientas. Él sigue sosteniéndote, incluso cuando piensas que ya no puedes más. Entendí que la verdadera fe no se mide cuando todo va bien, sino cuando decides seguir creyendo incluso en el silencio. Y ahí descubrí algo poderoso, que lo que para mí era abandono, en realidad era un abrazo invisible, uno que me sostenía en lo más profundo. Y ahora quiero hablarte a ti, que quizás estás viviendo lo mismo. Quiero que sepas que Dios te ve, te escucha y te entiende. No estás olvidado, no estás desamparado. Puede que el camino esté lleno de lágrimas, pero esas lágrimas no son en vano. Cada una es recogida por Él, y llegará el día en que verás cómo todo cobraba sentido. Hoy te invito a que no pierdas la esperanza. Aférrate, aunque sea con las últimas fuerzas. Y si este mensaje tocó tu corazón, me encantaría que lo compartas en los comentarios, porque tu testimonio puede darle fuerza a alguien más que está a punto de rendirse. Suscríbete al canal para no perder más mensajes como este, y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez también sentiste que Dios te había abandonado? Quiero leerte. Quiero que construyamos juntos una comunidad donde nadie se sienta solo. Porque si algo he aprendido, es que Dios nunca nos abandona. Aunque a veces su silencio duela, siempre está trabajando en secreto para levantarnos más fuertes.